Yo, ¿qué es lo que tengo que decir sobre el tema? Sí, casi podría yo decir por alusiones personales. Número uno, y lo digo como lo escribí, sin ambajes, sin retuércanos, que es la mejor forma para seleccionar candidatos. Es la forma más democrática y la forma más económica para definir candidatos. ¿Cuál es el problema que tenemos con Morena? Que a lo largo de los años se ha utilizado este método y no han quedado contentos los candidatos perdedores. Se han quejado de que no les han mostrado ni la ficha metodológica, ni siquiera los resultados de la encuesta, y que ha pretendido la dirigencia de Morena que los resultados sean aceptados como dogmas de fe, particularmente por los candidatos que perdieron. Eso ha generado tensiones al interior de Morena, y ahora en esta idea que están planteando, algo que me resultó novedoso es que están planteando el esquema de encuesta y también lo subrayan ellos con la idea de que se logren las candidaturas, o sea, definir las candidaturas, preservando la unidad al interior del partido. Eso es muy importante. La pregunta es cómo. Sí, porque si van a seguir siendo encuestas así como las han estado haciendo, incluso en el caso extremo, o en el caso que sería muy bueno, de que ellos mostraran las encuestas, de que mostraran la metodología, de que fuera transparente el ejercicio demoscópico que llegó finalmente a la decisión de un candidato, aunque así lo hicieran, habría inconformidades. ¿Por qué razón? Pues porque imagínense que hay 4 o 5 candidatos y luego de repente el 22 de junio le dicen a alguien, perdiste, güey. Oh, chinga, apenas ayer yo tenía toda la ilusión de que iba a ganar. Apenas ayer yo me movía en mis entornos y todo me indicaba que yo iba a ganar. Aquí hay que subrayar dos cosas, hay que destacar dos cosas. Primero, ese ambiente es común, o sea, todos los candidatos piensan que van a ganar porque la gente de la que se rodean son sus seguidores. Y esos seguidores les dicen, vamos a ganar, no hay duda de que vamos a ganar. Entonces, ahí no se puede resolver. Entonces, ¿cuál es la alternativa que yo creo que podrían hacer? Una alternativa sencilla. Miren, en lugar de que hagan una sola encuesta para que ya decidan cuál es el candidato, dejarla así como la decisión. Yo no estoy pidiendo que cambie nada de eso. Pero sí que la dirigencia de Morena encargue 4 encuestas más antes de la elección, espaciadas pues dependiendo de las semanas que disten entre la fecha de inicio de las encuestas y la fecha de la encuesta final, que va a ser la decisiva, y que esos resultados se los muestren a los candidatos, que les digan, mire, ya hicimos la primera, esta encuesta no vale, esta no es la decisiva, pero te voy a decir cómo vas, así es como van las cosas. Que se las muestren, ¿sí? A todos. De ese modo, ellos podrían decir, bueno, yo voy a ver cómo me va para la siguiente encuesta. Y que haya una segunda encuesta y igual se las muestren. Que ellos digan, mira, mejoré, empeoré, me quedé igual. Y que puedan ellos hacer un cruce entre los resultados que están saliendo de las encuestas con lo que ellos han estado viviendo. A ver, si te fue como en feria, si tuviste este problema y luego pues te estancaste, pues no podías esperar otra cosa. Más aún pudiste haber empeorado incluso. Otra cosa es que sería bueno que no hicieran encuestas nada más preguntando a quién quieres, sino encuestas donde pregunten quién es el mejor político, quién es el peor político, quién te gustaría que fuera el próximo gobernador, por ejemplo, de Nuevo León, para tener también los fans, ¿sí? Porque son indicadores que no son los que importan, ¿sí? El que importa es finalmente por quién votarías de estos, pero sí dan indicios de cómo están las cosas. Entonces una persona, por ejemplo, que esté encabezando la lista del peor político, pues cómo chingados puede pretender que vaya a salir adelante en la encuesta, pues eres considerado el peor, cabrón, o sea, antes andas aquí de candidato, no sé por qué chingados. Entonces que se vayan dando elementos de convicción, ¿sí? Elementos de convencimiento de los candidatos para que ya cuando llegue la encuesta final el madrazo no venga tan seco, ¿sí?
el madrazo no venga tan seco y que ellos acepten. Siempre habrá locos en todas las pinches organizaciones y siempre habrá un pinche loco que aunque pierda va a decir que no perdió. Sí, en Morena hay un loco grande que se llama Andrés Manuel López Obrador que adolece de esa situación, o sea, él jamás aceptó que perdió, ¿sí? Bueno, pues ya verán cómo chingados lidian con esos loquitos, pero sí se puede reducir mucho el problema de que se generen conflictos internos en Morena, ¿sí? Por supuesto, esta es una recomendación que vale para todos los demás partidos, porque yo creo que muy probablemente otros partidos también van a utilizar el método de encuesta para definir a sus candidatos. Termino diciendo que esta es una manera gruesa, esta que estoy sugiriendo, ¿sí?, para definir los candidatos. Una manera más fina sería implementar monitoreos, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, en lugar de esas 4 encuestas, yo desarrollaría 16 puntos de medición puntual tipo monitoreo, no tipo encuesta, con muestras más chiquitas, que quede incluso el costo idéntico, pero tener no 4 sino 16 mediciones, y entonces ver la evolución y ver también la composición de fuerzas, de tal suerte que alguien pueda tener una mayor claridad todavía de cómo están las cosas. Y por supuesto, si alguien está en la competencia y utiliza este método, podría encontrar la forma no nada más de saber cómo están, sino encontrar la forma de él avanzar en la competencia, ¿sí?, que es finalmente lo que importaría para un candidato. Entonces, compañeros, esa es la situación que tenemos, encuestas de Morena para definir candidaturas, sí, y sobre este tema Lomas ya trae el micrófono puesto, te escuchamos. Bueno, hay 2 cosas que me llaman mucho la atención. La primera de ellas es que la encuesta no se va a dar siempre, y eso es algo que no se ha socializado. Se va a dar siempre y cuando los aspirantes... ¿no siempre van a hacer encuestas? No, los que se apunten sean 7 o más. Si son 7, a la encuesta van los 6 mejores mira, posicionados. Va a haber un primer sondeo. O sea, va a haber esquemas donde no hay encuestas y simplemente dicen Si es uno de los 1, 2 o 3. Va a haber encuestas. Eso fue lo que yo leí de los resolutivos del Consejo. Cuando hay 7 o más, se hace un sondeo inicial. Allí se saca a los mejores 6 perfiles. Se descartan algunos y quedan Se descartan algunos y quedan los supuestamente 6 mejores perfiles. Ellos van a la encuesta. Esa encuesta se toma y la cosa no se decide en Nuevo León. Se envía a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Nacional. Ellos deciden, en base a esa encuesta, el mejor perfil. Se baja, pero no se nombra candidato, sino se nombra defensor. Sí. Coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, el cual va a recorrer todo el estado, claro, reuniéndose con militantes y ciudadanos, hablando sobre los grandes éxitos de la Cuarta Transformación, sobre los beneficios del gobierno y sobre la importancia de defender la lucha de la Cuarta Transformación. ¿Y por qué digo que esto me llama mucho la atención? Porque una de las cosas por las que luchó la izquierda, el PAN, que muchos de ellos ya están al interior de Morena, es que no se hiciera eso, que no se tomara el gobierno como parte de un partido para promover el voto. El otro día yo platicaba que hasta surgió un comercial que decía que los programas sociales no eran parte de ningún programa o proyecto de un partido político. Sí. Compañeros, me están diciendo que el audio es muy malo. Ya sabemos que la calidad de estos micrófonos no es muy buena. Lo único que podemos hacer para compensarlo es tratar de hablar un poquito más fuerte, ¿sí? Ya está. Bueno, muy interesante lo que acotas. Entonces, para terminar primero, el caso Nuevo León. Solamente los que andan sonando son 5
y uno más. Al decir uno más, me refiero a Manuel Guerra, alcalde de García, Nuevo León. Muy bien. Ya hay 5, 2 funcionarias federales, 2 una senadora y un senador y un alcalde, y termino diciendo lo siguiente. Yo creo que se les va a hacer bolas el engrudo con este tipo de decisiones, como constantemente se les hace bolas el engrudo. Ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema, compañeros, el tema de las encuestas, método que está definiendo, vamos a escuchar a la compañera de Morena, ¿te parece? Por la cuestión universal de que ladies first. Gracias, muy amable. Bueno, no es exacto lo que comentó el compañero Lomas, ¿verdad? Hay algunos puntos. O sea, que dijo algunas cosas mentirosas. No, sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo. Sí, bueno, mira, todo el que quiera ser candidato se puede ir a apuntar. Okay. Pueden ser 8, 10, 12, 15 o a lo mejor solamente 5. ¿Sí? Estamos hablando no solamente para un puesto como gobernador, sino también para los diputados, para alcaldes. Pueden aspirar mucha gente. Aquí el método que ha designado Morena desde su asamblea es el siguiente. Si son demasiados, se descartan algunos y quedan solamente 6. ¿Cómo se descartan? Pues se van a descartar por trayectoria, por trabajo, por tiempo en Morena, por preparación, por una serie de condicionantes, tratando de dejar a los 6 aspirantes que tengan más posibilidades de ganar votos, ¿verdad? Evidentemente. Esas 6 personas que quedan... Discúlpame que te interrumpa, sí, pero ahí yo creo que se abre la puerta a la discrecionalidad. No, es que todavía no acabo. Esas 6 personas que quedan... Perdón, pero el antecedente más fuerte de un voto es la intención de voto. O sea, yo creo que sería muchísimo mejor que hay 2 etapas. No me has permitido... que se inscriban, mete los 15. Bueno, y ahí ya mira, los que tengan menos intención de voto. Afortunadamente Morena ha hecho un proceso y este proceso es público. Los demás partidos no hacen este tipo de procesos y tampoco son públicos. Aquí es la realidad que de una serie de personas que se inscriben, ¿verdad? O que se pueden inscribir, se seleccionan mínimo 6 y esas 6 personas van a las encuestas, ¿verdad? Son las que los mismos militantes apoyan o no apoyan. El decir que no haya preferencias por uno u otro de los aspirantes es muy difícil porque cada uno de ellos representa diferentes grupos o diferentes posiciones dentro de un mismo partido. Dentro de un mismo partido hay facciones. Alguien que son más radicales, alguien que son más, vamos a decir, medios. Sí, hay algunos que vinieron de otros partidos y son consecuentes con algunas cosas, pero con otras no, ¿verdad? Entonces, evidentemente son facciones y casi siempre los candidatos están representando a una facción o a uno de esos grupos, ¿verdad? Entonces, ahí la contienda se hace entre esas 6 personas, entre los grupos de Morena. Lo que no concuerdo totalmente con Antonio, y te digo porque yo fui candidata a diputada federal por Monterrey en el pasado proceso, es que yo también en mi distrito primero fui coordinadora de la defensa del voto en mi distrito, que era el distrito 10 federal. Lo que se hace es ir a visitar los seccionales y los militantes, no necesariamente el pueblo, como dice Antonio. Es un proceso interno, porque él dice, utilizan los programas de gobierno y tampoco es así. Se va a visitar los militantes porque hay un padrón de militantes. En México, Morena tiene más de 30 millones de personas que somos militantes. Entonces, cada uno de los candidatos, aspirantes, porque no son candidatos, aspirantes a ser candidatos, tiene que ir a visitar a la militancia y hablarles de qué, de sus proyectos y también preguntarles sobre sus necesidades.
sirve para las dos vías. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Sobre este tema, Ranulfo. Sí, mira, y hacer también hacer el señalamiento, porque si bien es cierto que el resultado dependerá mucho de la encuesta, también se abroga la Comisión Nacional de Elecciones el establecer algunos otros elementos para decidir. O sea, a veces pudiera ser que no necesariamente el que tenga el primer lugar pueda ser electo, porque a lo mejor para juicio de la comisión no es el que representa mejor los valores de la Cuarta Transformación, o tiene algunas deficiencias, o ha tenido un pasado cuestionable, etcétera. Entonces eso le resta puntos y al último puede ganar otro. Eso me parece, en la medida en que utilicen eso de manera honesta, pues me parece que está bien. Si eso lo utilizan de manera dirigida por grupos hacia el interior del partido, me parece que es incorrecto. Los estatutos, sí está. Entonces, igual yo en el anterior proceso participé para la elección de candidato a alcalde por Morena. Al final del camino me retiré. No en contra de Morena, inclusive de hecho al final señalé que yo iba a seguir apoyando a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque mi interés era que se mantuviera la Cuarta Transformación, pero sí me parecía que el proceso interno no estaba muy claro, y aparte que no encontré, y espero que ojalá esa sea una oportunidad, que Morena abra espacios para que los que pretenden ser aspirantes o candidatos pues sean escuchados, para que esos criterios adicionales que se van a utilizar, pues esté también la participación de la persona que quiere ser candidato, o sea, que se le escuche. Yo renuncié, me bajé del proceso porque no encontré eco, porque no había con quién platicar, a quién plantearle el por qué consideraba yo que era conveniente que fuera el candidato de Morena en ese momento de la coalición, porque todavía se señalaba que iba a ser Morena, PT y Verde, que iban a ser en coalición. Entonces yo tenía argumentos de por qué consideraba que podía ser el mejor candidato, pero no encontré eco de a quién planteárselo. Inclusive le mandé comunicados a la secretaria del partido, al presidente del partido, y no encontré eco. Entonces dije, pues al último no encuentro eco, no estoy escuchado, a lo mejor ya está dirigido el proceso, que así al final pareció, y eso es lo que me parece un poco lamentable. Creo que hoy es una buena oportunidad para poder mejorar el proceso, escuchar a los candidatos, pero decir, las encuestas sí es una parte importante, pero no es la definitiva. Okay, o sea, entonces para que nadie se llame, es que este es mejor, y no salió, entonces hubo trampa. No, pues hubo otros elementos. También digo, quisiera aprovechar nada más para dar las fechas, que es importante. En junio 22 se espera que estén los coordinadores estatales en los 17 estados, en agosto 3 las coordinaciones estatales federales, en septiembre 21 las coordinaciones municipales, y en noviembre 8 las coordinaciones estatales locales. Ese es el caminito. Danilo, ¿quieres comentar algo? ¿O tú, Ernesto? Danilo. Sí, mira, nomás volver a poner énfasis en lo que ya se ha dicho muchas veces aquí, cómo es que la izquierda siempre acusaba cuando no gobernaba. Recuerden que les pedimos que eleven un poquito más la voz para que... Cuando la izquierda gobernaba, que más bien cuando la izquierda no gobernaba, más bien la 4T no gobernaba, se ponían muy folclóricos con el adelanto de las precampañas, y Morena con este ejercicio a través de eufemismos está violando la ley, porque aunque ellos aseguren que no son candidatos, están adelantados incluso ya acaba de dar ahorita Ranulfo las fechas, que son muy adelante de lo del inicio nada más de la... te recuerdo que el siguiente tema es el de la reforma electoral. Okay. Ahorita estamos en el tema de que Morena va a decidir sus candidatos por encuesta. Bueno, entonces en ese sentido, nomás recordar esa parte, ¿verdad? Que estas fechas que acaba de dar Ranulfo son antes de que inicie el año electoral, lo cual va a ser evidente, como siempre se ha hecho, la hipocresía de los morenistas de respetar la ley. Pero volviendo al tema de la forma de elegir, pues posiblemente desde el punto de vista de la estadística, la forma de elegir a través de encuestas sea la más económica, quizá no la que dé más legitimidad, pero bueno, los ejercicios que usted plantea
como estadístico, pudieran dar algo de legitimidad. Yo quisiera plantearle ahorita rápidamente cuando me tocó ser candidato, para que vea cómo cuando se quiso hacer algo de democracia interna, realmente fue una democracia bastante incipiente. A mí me tocó participar en un distrito que eran más o menos 130,000 electores. Vamos a suponer que votó la mitad, 65,000. Vamos a suponer que el partido por el que yo participé era el PAN y que en la última elección tuvieron 30,000 votos. ¿Saben con cuántos votos gané yo la candidatura? Con 51, porque éramos 102 militantes en ese distrito, ¿sí? Y fíjense ustedes la distancia de 51 votos contra 30,000 votos que había tenido el PAN como votos ya en la elección externa. Verdaderamente es algo ridículo. Ahí lo que se debería de buscar es una manera de que por lo menos el 10% de la última votación de ese partido político tuviera posibilidad de tener una elección interna. Entonces estamos hablando, si en aquel tiempo el PAN había tenido 30,000 votos en la última elección, por lo menos 3,000 votos, 3,000 ciudadanos debieron haber participado para la elección del siguiente candidato, sea diputado federal, local, lo que sea, ¿no? Estoy hablando de un 10%. Y eso le daría un poquito de más legitimidad, ¿no? Pero claro, eso se tendría que hacer toda una reforma y todo lo que ustedes quieran, y que tiene su costo, ¿verdad? Tiene su costo. Pero la verdad es que sea por votación interna, por democracia interna, sea por encuesta, la verdad es que ha dejado mucho que ver la forma en cómo se llegan los resultados. Hay muchos que no quedan conformes. De hecho, el caso más evidente fue el de Omar Gutiérrez Barrios, ¿no? Allá en la Ciudad de México. Perdón, García Harfuch, perdóname. Sí, Omar García Harfuch no le gustó y quedó Clara Brugada, ¿verdad? Muy bien, Ernesto. Oye, Perdóname, Chihuahua. ¿A quién no le gustó? A Gutiérrez Barrios. El micrófono. Sobre Gutiérrez Barrios. Sí, claro. Es como si la democracia en el PAN se diera. No, algún día se me dio. Sí, por eso. Y critican a la Morena, pues todo. Adelante, Ernesto. Las decisiones de la reunión de Morena el sábado tiene como todos dos enfoques, el enfoque interno y el enfoque externo. He estado viendo que todo el mundo está muy preocupado por lo que pasa Morena adentro, los críticos, los comentócratas, y me parece un despropósito que no están haciendo nada por generar su propia fuerza. Si ustedes se van a dedicar a buscarle peros a las decisiones de Morena, están perdidos. Es problema de Morena. Yo no sé por qué están sudando calenturas ajenas. ¿Tú que no debimos de poner este tema entonces? A mí me parece que, pues, si no quieres hacer propaganda, si no quieres, es una propaganda para Morena. Esto que estamos haciendo ahorita. Claro, estás hablando de las decisiones de una convención interna de Morena. Así es. No, es para los morenistas. Perdóname, es para los morenistas. Es una decisión interna. Así es, interna. No te están hablando afuera. Campañas anticipadas. ¿A poco el PAN está visitando a sus... ¿Me permites terminar? Porque yo no te interrumpí, te escuché. Lo que quiero decirles es que la oposición está criticando que si van a hacer encuestas, que si van a hacer internas, que si la decisión la van a tomar. Perdónenme, la decisión de Morena está perfectamente definida en sus estatutos y en su estructura de mando. Sufran o no sufran, las decisiones van a ser tomadas por la Comisión Nacional de Elecciones. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, tengan las encuestas que quieran, así se hace en primer lugar. Hay otras condiciones que la dirección de Morena a nivel nacional tiene la facultad de hacerlo. Entonces es ocioso que te pongas a discutir si qué le puede servir a Morena.
Eso sí, hacer encuestas. Pero no encuestas. Si yo le platicaba aquí a mi amigo Salvador, que a mí me interesaba más un monitoreo de cómo van las condiciones de la gente. A mí me parece, sin ser grosero con los demás, que esto es un problema interno de Morena. Y si ustedes quieren criticarlo, pues tendrían que ser morenistas. Y yo, la verdad, yo no pertenezco. Desde fuera puedo hacer críticas a lo que hace Morena como gobierno. Pero ahí es sí. una mesa grillera y las cosas que son relevantes en el ámbito Sí, de la política sí, nos por eso, interesan. pero es mi opinión. Okay, de O sea, acuerdo. mi opinión De es, acuerdo. me parece que hay que criticar más al gobierno Bueno, que hace pero sobre Morena. el tema, ¿tienes algo que decir? Ya, esto, ya te lo dije. Ya es todo. Bueno, ¿tú quieres comentar algo más? Ya se fue aquí Danilo, que era importante. Bueno, voy a empezar por último. No, yo creo que sí es un tema para tratar aquí en la grillera. Tratamos de temas diversos. El tema es importante porque es la definición de uno de los partidos, el partido más importante en México, que le cuesta miles de millones de pesos a los ciudadanos. Entonces, a final de cuentas, es una cosa de interés público y así están definidos los partidos políticos. Entonces, yo creo que es buena la intervención y es algo que nos va a pegar. Sobre lo que decía Danilo de los democracia, que 51 decidían, yo no creo que era tan malo en esos tiempos, en aquellos tiempos en los que Acción Nacional llevaba a cabo procesos electorales internos para elegir a sus candidatos, estaban las reglas puestas y todavía, inclusive en ese entonces, el que quisiera meterse al PAN se podía meter. Hablamos de los tiempos de que todavía las cosas se hacían bien. Entonces la población podía irse a meter al partido y luego después, cuando llegaba el proceso electoral interno, decidir quién quería que fuera el representante del Partido de Acción Nacional ante la contienda externa. Entonces, si había 100, 200, 300, pues esos determinaban, y esa era la representatividad. Al final de cuentas estamos en un sistema de representación, representativo. Claro. La democracia representativa, entonces yo no lo veo mal, y las primeras veces que Acción Nacional mandaba candidatos y ganaban y se triunfaban, se tuvo buenos resultados. El problema no fue el método de elección, el problema fue cuando el partido ya fue cooptado, cuando el partido ya se mafió, cuando el partido ya tomó dirigencias que manipulaban los procesos y no eran democráticos y se decidía por dedazo. Ahí fue donde se empezó a tener malos resultados y se empezó a gobernar mal. Entonces, muy bien, compañeros. A lo que dices tú, una pregunta. Desde luego que es de interés para aquella, pero yo les pregunto, cualquier decisión que ustedes toman es insustancial porque no son militantes de Morena. Punto. Digan lo que digan, pero tienen es que aquí no decidimos nada. No, lo que te quiero decir es que esto es propaganda para ellos. Si ustedes están diciendo que no hay cuestión adelantada, pues le están poniendo a la mesa. Hagan un análisis y ese es un problema de Morena. Morena tiene que discutir y manejar, pero si una mesa grillera lo pone como elemento base, no estás hablando por la gente. La gente no le interesa ni se va a meter porque no todos son militantes de Morena. Y no todos los militantes de Morena tienen decisiones internas. Unos no van, otros sí van. O sea, bueno, ellos tienen muy bien. Lo que te quiero decir es que esto es como si hicieras propaganda adelantada para ellos. Muy Pero bien, bueno. Muy bien, vamos a ver. Okay. Adelante, Danilo, te escuchamos. A ver. El señor Ernesto Cerda sabe muy bien que nuestro partido, por la Constitución, la política se lleva a través de partidos políticos que son entidades de interés público. Entonces, ¿cuál es el problema? No, ¿y eso qué? ¿A poco nada más? Porque entonces aquí vamos a venir a hablar exclusivamente. No. ¿A poco aquí nomás vamos a venir a emitir nuestro juicio de valor? Si somos militantes de un partido, entonces nomás puedo hablar de mi partido. Discúlpame, Ernesto, estás equivocado. Bueno, y creo que no es por ese lado. No escuché todo, pero no necesito escuchar todo. No necesitas yo quisiera todo, que pero no bueno. nos desviáramos del tema, sí, las posturas están ya planteadas, que avancemos en el tema, sí. Escuchamos, Antonio, ya vamos saliendo de este tema, sí. Bueno, punto número 1, vamos al pasado brevemente. Yo recuerdo que cuando yo era parte de la corriente democrática del PRI, muchos de los que hoy están
queriendo defender la vida interna de Morena, hacían precisamente lo que hoy estamos haciendo nosotros. Yo recuerdo a más de un personaje de Morena, antes en la izquierda, antes en la derecha, cuestionando la manera como se elegían los candidatos del PRI. Había marchas donde se arrastraba un gran dedo y se decía así se eligen los candidatos en el PRI. Ahora, ¿por qué la necesidad de debatir y analizar? ¿Y cómo se eligen en el PRI? A ver, dime. Ahorita te digo. Estamos hablando del tema de... ¿De qué manera nos afecta? Aunque muchos digan que no. Es necesario dar a conocer la vida interna de los partidos políticos para que los ciudadanos elijan desde su origen. Cuando se elige a un candidato de manera corrupta, con manipulación, pues yo siento que la ciudadanía lo debe de saber. Cuando se elige al interior de un partido político de manera correcta, sin manipulaciones, es importante que el ciudadano lo sepa. A mí me pareció terrible y una burla que no sé por qué los morenistas no protestaron, aunque me van a decir, es que eso es asunto de los morenistas. Cuando a García Harfuch, el más popular, el más bien posicionado, desde un personaje que hoy está en Palenque, se le empezó a bloquear y no llegó. Eso lo supo la sociedad y a pesar de esto se lo perdonó. Sí, claro. A los de Morena, y termino con esto. Me parece algo terrible que nos digan, es que los asuntos de Morena son asuntos de Morena. Primero, nuestros recursos públicos a través de nuestros impuestos le pagan todo a Morena Y al PRI, y al PAN, a todos los partidos políticos. Pero ahorita estábamos hablando de Morena. Pero le pagan más a Morena. En estos momentos, a mí me pregunta la compañera Betty, ¿por qué no dices de qué manera se elige a los candidatos del PRI? Todos lo sabemos, es por dedazo. Muy bien. Y en el PAN es por cupulazo. Muy bien. Entonces, termino. Déjame terminar, Ernesto. Déjame terminar. Entonces, termino con lo siguiente. Yo creo que es falta de visión el decir, no nos debe de interesar lo que pase al interior de los partidos políticos. Yo llevo mucho tiempo explorando lo que pasa al interior de Morena, invitando a militantes de Morena al debate, a la entrevista, al análisis, de todos los niveles. El secretario general, el presidente del consejo, el otro, hasta el militante más humilde. ¿Por qué? Porque creo que para mí, para la sociedad, es importante conocer qué es lo que ocurre al interior de los partidos políticos y también analizar, criticar y a veces hasta alabar lo que pasa en ellos. Ahí la dejo. Miren, compañeros, yo quisiera ya salir de este tema. ¿Quieres seguir en el tema? Sí, voy a meter más algo en el tema, decir, a Morena no se le paga, más, se le paga lo mismo, se le paga la proporción de fuerza que tiene con respecto a la votación. ¿Verdad? Entonces es lo mismo, la proporción de la fuerza que tiene. Pero es más dinero, lo que reciben no son proporciones, reciben dinero. No, reciben en proporción a la fuerza que tienen. En proporción a la fuerza que tienen. Por eso, pero reciben más dinero. Sí, pero es en base a la proporción. Lo otro es, sí, la verdad es que aquí hemos hablado, pues estuvimos aquí en la mesa, hemos tenido hasta el partido Semos México. Hasta el movimiento lésbico gay, yo digo. O sea, hemos tenido otros partidos, o sea, la verdad es que aquí podemos hablar de todos los partidos, pues es una mesa grillera. Claro. ¿Cómo llegan tus candidatos a ser candidatos? Muy bien. A ver, ok. ¿De quién? Bueno, ¿ya quedó? Eso era todo, de que Okay. hemos tenido a gente de Somos México y de otros partidos, entonces podemos hablar de todos, no hay ninguna limitante. Miren, compañeros, el tema de la democracia interna es un tema interesante porque no existe en ningún partido. Claro, todos tienen la pretensión de decir que sí hay democracia interna, que sí son
voces interiores, las bases, las que deciden, pero realmente ese es un gran problema y un problema de los propios partidos, porque la democracia interna significaría un debate interno, una toma pues de experiencia, y por eso nos damos cuenta cuando hay debates entre candidatos, a veces los vemos muy limitados, por no decir que muy pendejos, y es que no se prepararon, y es que no tuvieron la oportunidad de debatir, de defender sus puntos de vista, que sería justamente lo que una condición de democracia interna vigorosa les podría dar.